Abriendo Campos, un programa patrocinado por Caja Rural de Castilla-La Mancha, Campos de Llín, Excelentísima Diputación Provincial de Albacete y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. De vuelta con todos ustedes, aquí seguimos en Abriendo Campos y ahora centrándonos en un asunto de muchísimo interés, debate sobre la PAC que queremos de cara a 2020. Sobre este asunto han hablado hoy agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha en unas jornadas que han contado con la presencia del consejero de Agricultura en nuestra comunidad autónoma, Francisco Martínez Arroyo. Se han desarrollado en la capital de nuestra provincia, en Albacete, organizadas por el Sindicato Agrario UPA. Y además han contado con la ponencia formulada por el vicepresidente de la Comisión de Agricultura de la Unión Europea, Paolo de Castro. Nos marchamos hasta Albacete para mostrarles lo que ha ocurrido esta mañana en el Palacio de Congresos de la capital, para que tampoco ustedes pierdan detalles sobre la política más importante de la Unión Europea y lo que conlleva su mayor presupuesto. Abriendo Campos se ha desplazado hasta la capital de nuestra provincia, hasta Albacete y en concreto hasta el Palacio de Congresos y Exposiciones, donde está celebrándose una jornada importante. Es la jornada titulada La PAC que queremos, organizada por la Unión de Pequeños Agricultores UPA. Vamos a continuación a ofrecerles el comentario y las intervenciones, sobre todo en esa mesa redonda que ha tenido lugar aquí en este salón de exposiciones y también en la recta final de la jornada del día de hoy con la intervención del consejero de Agricultura en nuestra comunidad autónoma, en Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo. Con esa intervención pondremos también punto y final al programa del día de hoy, Abriendo Campos, en esta última parte desde Albacete Capital. Creo que en esta reforma pues se están viendo posiciones que quizá en la anterior reforma, en la fase previa, pues no hubo tanto debate y sobre todo no hubo posiciones tan enfrentadas o tan distintas, ¿no? Yo creo que planteas una posición muy diferente a lo que hoy conocemos de la PAC y va a ser muy interesante, aprovechando que Paolo no va a poder estar por videoconferencia para hacer la ponencia que se tenía planteada, vas ahora a intervenir para hacer una ponencia y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Poco más. Queremos una paz,
¿Qué paz queremos? Pues queremos una paz fuerte, una paz con presupuesto, que apoye mayoritariamente la agricultura familiar, que vele por la figura del agricultor en activo y la actividad agraria, que fortalezca la posición del agricultor y ganadero en la cadena de valor, que implante mecanismos de gestión ante las situaciones de crisis, que exija la reciprocidad a los productos que nos llegan de fuera, que haya un mejor reparto de los fondos. Creo que la nueva PAC se tiene que adaptar a la agricultura y a la ganadería de hoy y que tendremos que ir revisando esas referencias históricas que en muchos casos han quedado desfasadas, estimular el relevo generacional y fortalecer la figura del agricultor y el ganadero, en definitiva, una PAC que ponga al agricultor y al ganadero en el centro del debate. Yo vengo defendiendo una postura un poco radical, una postura política, pero, y dado que tengo tiempo de hacerlo sin abusar, no se asusten, quería hacer una pequeña introducción basada en datos, porque mi propuesta tiene un fondo político, como debe ser, entiendo, porque estamos hablando de política agraria, pero la política también tiene que estar fundamentada, tiene una parte, yo la entiendo así, de racionalidad, y también hay que basarse en datos. Esta gráfica es muy mala para los agricultores, pero bastante buena para la sociedad. Y con ella quería expresar la gran contribución de la agricultura a la sociedad. Esta gráfica representa la evolución del precio del trigo en precios constantes. Creo que no tengo que hacer muchos comentarios y por ella misma se explica. El texto que aparece encima, yo considero, a veces digo que esto es como la ley de la gravedad. Desgraciadamente, la caída, los precios a largo plazo van a la baja. Y esto es lo que, en definitiva, fundamenta lo que podemos llamar el problema agrario. He puesto el trigo, pero podría haber puesto cualquier otro producto. Yo casi estoy seguro que no encontraremos ningún producto agrícola que tenga una curva muy distinta a esta. Y esto, cuando digo una gran contribución a la sociedad, esta curva representa los kilos de trigo equivalentes a la renta media española. En los años 70 hacía falta 10.000 kilos de trigo para equiparar a la renta media nacional. Ahora hace falta 100.000. Si siguiera haciendo falta 10.000, tendríamos dificultades para desayunar todos los días. No sé si llegaríamos a comer y no podríamos cenar. Esto es bueno para la sociedad, pero es malo para los agricultores. Y esta, desde mi punto de vista, es lo que justifica la necesidad de una política agraria. Esta es la evolución de la renta en España. No va bien, de la renta agraria por ocupado. Y eso que la reducción de ocupados ha sido, no he querido poner más gráficas, no, pero la reducción de ocupados, todos sabemos el número de agricultores, cómo se va reduciendo. Imagínense ustedes que no se hubiera reducido, esta curva sería desastrosa. Luego, la política no la estamos haciendo muy bien. Este para mí es el fundamento principal de la política agraria y el gran reto y la gran promesa incumplida de la política agraria y de la PAC. La renta de los agricultores hoy, en Albacete, en España, en la Unión Europea, sigue siendo la mitad que la del resto de los ciudadanos. Bueno, este es un dato de un documento de la Comisión Europea del año 2013, bueno, el 40%, pero en fin, no vamos a entrar en detalles técnicos, creo que da igual. Hay una enorme brecha de renta. El apoyo público, estas curvas representan la evolución del apoyo público medido por un indicador muy concreto de la OCDE. La curva roja, el color rojo es la que representa la ayuda total. Todas las modalidades de ayuda las juntamos y las ponemos en un índice. Y la curva de color rojo representa la evolución de la ayuda en la Unión Europea, la de naranja, que casi se confunde, es la media de la OCDE. Ya ven que en todos los países, en todos los ámbitos, la ayuda va a la baja y los precios siguen cayendo.
Este es el panorama internacional que nos encontramos, un gran reto y una gran incoherencia. La agricultura sigue haciendo ese gran favor a la sociedad, los agricultores ponéis de vuestro bolsillo para que la alimentación sea asequible, por supuesto segura, pero no está correspondida con la ayuda. Y ya avanzo que no es un problema, desde mi punto de vista, de insuficiencia presupuestaria, sino sobre todo de mala distribución. Yo tengo que decir que yo comparto el que nosotros queremos que la paz siga, que la paz continúe, que sea una paz más justa y demás, pero al mismo tiempo también defendemos que nosotros, que estamos todo el año trabajando en nuestras explotaciones y tenemos unos gastos y unos costes de producción y sabemos lo que tenemos que pagar por un kilo de fertilizante y tenemos que saber lo que pagamos por un fitosanitario, por una herramienta para el tractor y tal, nosotros también tenemos derecho a tener un precio por nuestros productos. No creo que pelear porque tengamos un precio justo por nuestros productos sea nada ilegal. Es que las normas de competencia solamente son para los productos agroalimentarios. Y luego no es justo de que al final, pues que los consumidores estén pagando más barato, en algunos casos probablemente. Yo soy agricultor, yo me dedico, tengo invernadero de flores y plantas y tal, pero sobre todo tengo fruta de hueso. Yo llevo gastado un montón de dinero entre podas, aclareo de la fruta, no sé qué y tal, y voy a empezar esta semana a cortar melocotones y me dicen que a más de 20 céntimos no me los pagan. Os lo digo, si estáis aquí, yo sé que hay productores de albaricoque, hay productores y tal, parece ser que ha habido, pues ha empezado Murcia, tienen ahí llenas las cámaras y no sé cuánto, pero es que ir a comprar los melocotones a una gran superficie, a cualquier sitio, a cómo están. A veces no están a 2,5 euros, a 3 euros, o sea, es decir, no hay justicia en el reparto de lo que está habiendo. Por lo tanto, es necesario que yo no soy partidario de que se tenga que plantear una política de precios de referencia específicos. Ahora sí tendremos que tener unas medidas de gestión de mercado que cuando tengamos crisis pues sirvan para resolverlas. Porque esta paz, la paz que está en vigor ahora mismo y que lleva 2 años, lo que podemos decir hasta ahora mismo es que ha sido un fracaso. Nosotros, la UPA, nos estábamos manifestando en las puertas del Ministerio, nos hemos manifestado en todos los sitios porque sabíamos lo que iba a pasar, que era una paz que iba a perjudicar a los verdaderos agricultores y a los verdaderos profesionales de la agricultura y la ganadería. Por lo tanto, es una paz que no nos sirve, no nos sirve. A nosotros no nos vale una política agraria comunitaria que resulta que los profesionales de verdad están cobrando de media un 15 o un 20% menos de lo que cobraban antes, mientras que hay gente en este país que sigue cobrando muchas ayudas sin hacer nada, simplemente porque son propietarios de tierra, y nosotros siempre decimos, no tenemos nada en contra de aquellos que sean propietarios de fincas, porque las han comprado muy bien, hay grandes inmobiliarias en este país que cuando les fue muy bien con el tema de la construcción y demás, compraron grandes fincas y ahora son los mayores perceptores de ayudas de la PAC. Mire usted ha comprado fincas, que además no las compró precisamente para explotarlas en el sector agrario, y usted tenga la finca, pero no tiene por qué cobrar ayudas como un agricultor o un ganadero que lo único que tiene para vivir es su explotación, lo que saca y las ayudas que tiene que tener. O gente que conocemos, yo soy de Extremadura y conocéis aquí también por la zona de Castilla-La Mancha, la Andalucía, grandes superficies de gente de las dinastías que vienen muy bien, que tengan, que presumen, que salen en la televisión, que tienen una finca, que no sé cuánto. O sea, a mí me parece eso bien, pero no tienen que tener el mismo derecho a cobrar ayuda. La gente que no se dedica al sector agrario, que pueden tener las tierras que les dé la gana, que las tengan, pero no tienen que tener las mismas ayudas que los agricultores y ganaderos profesionales que les necesitan para vivir. Y luego esta reforma no ha resuelto ninguna crisis de las que hemos tenido. La primera que tuvimos, la del veto de Rusia. Todavía estamos pagando las consecuencias del veto de Rusia, donde nosotros vendíamos muchas frutas y hortalizas, donde el sector lácteo ha pasado una crisis tremenda y que al final pues se está arreglando en medida porque han desaparecido montones de explotaciones lácteas en nuestro país. Tenemos en crisis todos los sectores, el porcino ha pasado una crisis, bueno, los cereales, tal. Entonces, bueno, bastantes problemas tenemos nosotros los agricultores y los ganaderos ya con tener que aguantar
inclemencias del tiempo, que con eso sí que no podemos hacer nada, y daros cuenta las situaciones que se están produciendo a lo largo de estos últimos años. Este año está siendo una locura, ¿no? Ahora estamos a 40 grados y la semana que viene te pone 25. O sea, heladas hace 10 días o 15, granizadas que nos afectan directamente. Los seguros agrarios nos cubren en parte, intentamos que sea, pero contra eso no podemos hacer nada más que por la vía de los seguros arreglar algo. Ahora, por la vía de las decisiones políticas que afecten tanto por el funcionamiento de cómo tienen que repartirse las ayudas, como por la vía de tener mecanismos de gestión para resolver las crisis de mercado, se tiene que hacer algo. Y eso es necesario que la Unión Europea se dé cuenta de que eso tiene que ser así. Nadie puede pensar que, por ejemplo, en España, pues, se puede poner una tarifa plana, porque como se pueda poner en Holanda, como se pueda poner en otros países del centro de Europa, donde tú divides las perras por las hectáreas y al final le da igual, si es que van a salir los agricultores igual. Aquí no, aquí tenemos agricultura de montaña, tenemos ganadería extensiva, tenemos frutos leñosos, tenemos frutas y hortalizas, muchos sectores que tú has nombrado que no cobran ninguna ayuda de la PAC y que necesitarían ser perceptores también de ayudas porque tienen crisis de precios, y por lo tanto lo que habría que hacer es una política para mantener una agricultura y una ganadería que garantice los alimentos sanos, seguros y saludables que nos han pedido, que tenemos que hacer, que eso a mí me parece bien. O sea, nosotros hemos dicho, a nosotros nos dicen que quieren que hagamos un tomate de esta manera, que en estas condiciones y tal, lo hacemos. Nos dicen que quieren que tengamos las calidades de los productos, lo hacemos. Nosotros lo hacemos. Ahora lo que queremos es que cuando luego se llega a acuerdos con terceros países y aquí entran productos, que se sigan las mismas reglas, pero eso no se hace. Cuando llega la hora parece que da igual, ¿no? Y eso es un problema de verdad. Nosotros queremos producir alimentos seguros, sanos y saludables. Queremos vivir en nuestros pueblos con nuestras familias, y eso yo creo que es una labor muy importante. Aurelio, tú lo sabes, ¿no? Porque somos vertebradores de las zonas rurales. Yo no digo que seamos los únicos, porque vive mucha gente, el que tiene el bar, el que tiene... Pero yo creo que en torno a la actividad agraria se mueve muchísima gente. Y luego, esta PAC habla mucho de sostenibilidad. Yo creo que tú sabes, Ana, que nosotros somos una organización muy comprometida, siempre estamos ahí, pero bueno, es que yo, sinceramente, con todo el respeto a los movimientos medioambientalistas, que lógicamente tengan que estar en la lucha de su defensa, decir que aquí alguien que luche más por la sostenibilidad y por el medio ambiente que el propio agricultor, el propio ganadero que está en su explotación y que además está intentando cuidar, pues la verdad es que yo creo que eso lo estamos haciendo y eso es un reconocimiento que se tendría que tener. Por lo tanto, nosotros apostamos por hacer eso. Ahora, también nosotros queremos tener la sostenibilidad y el reconocimiento de nuestro trabajo y que al final pues tengamos un salario, un sueldo digno como tiene cualquiera que va a trabajar a cualquier trabajo. Uno va a trabajar en un taller o va a trabajar o es funcionario, no sé qué, hace su trabajo y al final de mes cobra. Nosotros, nuestro salario es a final de año echar las cuentas y que después de haber quitado los gastos y después de haber quitado las inversiones que hemos tenido que hacer en nuestras explotaciones, saquemos para poder vivir en condiciones. Y eso lógicamente hace falta que se le meta por parte a los que tengan que tomar decisiones. La vía que lleva ahora mismo la Unión Europea no va por ahí. Ahora mismo seguramente si llega Paolo de Castro nos va a hablar del reglamento Omnibus, que es una reforma intermedia de la PAC que se está planteando ya, y resulta que aquí se ha abierto el debate del agricultor en activo, que nosotros pensamos que no es el que tenga que ser el agricultor en activo, sino el agricultor profesional el que tenga acceso a las ayudas que vengan de la PAC, y resulta que la Unión Europea eso se lo quiere cargar, que no, aquí eso de agricultor en activo fuera. Y cada vez que hablan de simplificación, ya lo decías tú con el tema de la ecuación, cada vez que hablan de la simplificación, lo que hacen es complicarle la vida más a los agricultores y a los ganaderos, porque si antes teníamos 2 pagos o 1 pago, los que cobren ayuda de la PAC ahora tienen 5 pagos, y se lo hacen de tal manera que daros cuenta, yo que he estado ahora mucho por Extremadura, el otro día estaba en un pueblo, en Alburquerque, dice, yo ya no sé ni lo que cobro, dice, porque ayer me hicieron una transferencia de 5 euros,
a ese agricultor. Vale más el dinero de la transferencia, o sea, pago verde, pago no sé cuánto, pago... O sea, realmente simplificación poca. Cada vez que nos hablan de simplificación lo que hacen es complicarnos más la vida. Por lo tanto, nosotros, dentro de un documento que podemos pasaros si queréis para que lo podáis y tal, que es la propuesta que planteamos en las jornadas que hizo el Ministerio el otro día, en las jornadas que estamos celebrando en cada sitio, pues apostar por un modelo de agricultura, o sea, por un modelo de PAC que defienda al verdadero agricultor, al verdadero ganadero, el modelo de explotación familiar agraria, que es la que defiende nuestra explotación, que es el 80 o el 90% de las explotaciones que tenemos en nuestro país, en Castilla-La Mancha y en Albacete. Por lo tanto, por ahí es por donde vamos. Entendemos y realmente nos creemos que los agricultores son los principales interesados en mantener los recursos naturales porque son los recursos con los que trabajan. Probablemente el problema en muchos casos sea que las condiciones políticas e incluso la propia política agraria hace que se tomen decisiones alejadas de lo que sería necesario para la conservación de esos recursos, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo mejoramos para que la decisión del agricultor sea más próxima a algo que repercuta en la conservación del medio ambiente real. Por utilizar un poco el planteamiento del consejero, desde luego nosotros también, siempre que hacemos propuestas y siempre que tratamos este tema, partimos de los datos. Luego hay posiciones y en nuestro caso intentamos no tener posiciones políticas, sino realmente centrarnos mucho más en los datos que puedan respaldar lo que planteamos. Los datos vinculados a la parte socioeconómica de la agricultura, creo que muy bien lo ha expuesto él y somos totalmente conscientes de ello. También en España y en Castilla-La Mancha se repiten, es decir, una pérdida de agricultores porque no ven una viabilidad en este sector en muchas circunstancias, una pérdida incluso de superficie agraria utilizada porque se sigue abandonando, sobre todo en determinados sectores que para nosotros son más importantes, que tienen un componente social y ambiental muy potente, como la ganadería extensiva, como la agricultura de montaña, que son sectores también muy relevantes en Castilla-La Mancha, y sobre todo ese reparto totalmente desequilibrado, injusto y que no se sostiene por ningún lado de las ayudas actuales, que deriva de tantos procesos de reforma, de parcheado, que no han llegado a terminar de solucionarlo. Y lo que tenemos ahora es una complejidad infinita para un reparto de ayudas que sigue sin llegar a quien lo necesitan, a tenor de estos datos, ¿no? La renta agraria sigue sin remontar, los agricultores siguen perdiéndose, con lo cual está claro que la PAC no está contribuyendo de manera efectiva a garantizar la viabilidad económica de la agricultura. Pero claro, no solo eso, nosotros ya añadimos la otra componente. Es cierto que la agricultura tiene un interés real en mantener el medio ambiente. Es cierto que muchas medidas de la PAC que ya están ahí para intentar avanzar en mejorar esa integración, pero los datos ahora mismo siguen manifestando que por algún motivo no se terminan de obtener resultados, que la biodiversidad en general, es decir, la biodiversidad silvestre, pero no solo a lo mejor las especies amenazadas, sino la biodiversidad que es fundamental también para el propio sistema agrario, como los polinizadores, es un tema que ya está en la mente de todos, que es un problema real porque son fundamentales para la producción también y que siguen perdiéndose. Un tema de fertilidad del suelo, de materia orgánica, en climas tan complicados, en áreas tan complicadas como la Mediterránea y en esta situación de cambio climático, el suelo cada vez está más degradado. Y eso es fundamental corregirlo. Un problema de agua. No voy a entrar en el tema del agua ahora mismo y no quiero que sea un debate sobre el agua, pero claramente no es solo una cuestión de cantidad, que también, sino de calidad, que tampoco terminamos de resolverlo. O, como decía, el problema del cambio climático, que habrá que tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones en una política que, si queremos que efectivamente sea estable y de largo plazo, tendrá que tener en cuenta esas previsiones de cambio climático a la hora de definir medidas. Y luego otro dato u otro bloque de datos, que es el valor que realmente tienen un montón de sistemas agrarios en países como España y en regiones como Castilla-La Mancha, donde podemos ir a Europa a defender ese valor natural que tienen sistemas, como decía, como la ganadería extensiva, como la agricultura de montaña, como la agricultura tradicional, en zonas muy valiosas donde hay unos paisajes que además queremos mantener y que pueden contribuir a una mejora de la economía rural en su conjunto. Y eso creo que a nivel europeo sí lo podemos defender y lo debemos defender para que la PAC también ayude a apoyar a esos sistemas agrarios y a los agricultores que están detrás de ellos para que se mantengan. En temas bueno, me ha faltado un poco en la exposición de Joaquín la parte de los costes. Es cierto que la renta no remonta, que los precios bajan, pero faltaba en esa gráfica una gráfica de cómo aumentan también los costes. Y
no solo en términos económicos, creo que también tienen una componente de la situación de degradación en la que están los ecosistemas naturales sobre los que se basa la agricultura. Hace falta cada vez más plaguicidas, hacen falta cada vez más fertilizantes, porque el sistema no termina de funcionar bien, porque está un poco alejado de lo que es el funcionamiento adecuado de los ecosistemas naturales. Entonces, creo que el integrar esa visión ambiental, de buen funcionamiento ambiental de los ecosistemas, también ayudaría a reducir esos costes y, por tanto, ayudar también a mejorar la rentabilidad en ese balance coste-rendimiento. Y con todos esos datos, totalmente de acuerdo en que tenemos que empezar ya a proponer cosas para que cuando la Comisión quiera sacar un documento ya le hayan llegado todos esos mensajes y pueda tenerlo en cuenta en la medida de lo posible. También tenemos que ser conscientes y no frustrarnos demasiado que al final esto de la PAC es una cosa ya de 20 y muchos países, de casi 30 dentro de España también, de varias regiones, y bueno, lo que al final acaba quedando cuando se debate a nivel europeo, en la Comisión, en el Consejo, en el Parlamento, y vuelve otra vez la pelota aquí, pues a lo mejor está bastante alejado de lo que habíamos planteado, pero no por eso tenemos que dejar de intentar transmitir ideas y que quede lo máximo posible en beneficio, en este caso, de la agricultura y el medio ambiente de España. Por supuesto, desde SEO Overlife, para que quede claro, que a veces probablemente no se tiene claro, defendemos que la PAC se mantenga, que la política agraria comunitaria se mantenga, porque creemos que tiene un valor muy importante para la agricultura y también para el medio ambiente. Y, por tanto, en la medida de lo posible, que mantenga un presupuesto importante, pero creemos que no es tan relevante ahora en este momento del debate, porque hay demasiada incertidumbre respecto del presupuesto y hay demasiadas presiones con el tema de la salida del Reino Unido, con el tema de presiones sobre seguridad de la Unión Europea, incluso con temas de otros fondos, de que probablemente haya un recorte. Pero bueno, vamos a intentar no dejarnos inundar por ese horizonte y plantear ideas y luego, en función del presupuesto que quede, vemos cómo las terminamos de materializar o dónde priorizamos el destino de esos recursos. Yo creo que nos tenemos que revelar. Decía el consejero de Aragón y buen amigo que él era radical. Yo creo que tenemos que ser muy radicales. Este país nuestro, en el que el 85% es rural, lo estamos manteniendo, esa ruralidad del 85%, lo estamos manteniendo un 15% de habitantes, de hombres y mujeres que vivimos en el mundo rural. Y tenemos que pedir que se nos haga más caso. Y ahí es un tema muy importante, la agricultura, la ganadería, la floresta, pero también es muy importante la calidad de vida y la diversificación económica de los que no nos queremos ir de los pueblos. Y tenemos el mismo derecho a vivir en los pueblos y tenemos que tener los mismos servicios que los que tienen los de la ciudad de Albacete o los de la ciudad de Madrid. Por eso nosotros apostamos mucho por la PAC y otras medidas que luego diré brevemente. Mirad, no hemos estado en la agenda política nunca. Y ahora estamos en la agenda política de Europa, estuvimos un momento en la agenda política española con la Ley de Desarrollo Rural, que está en un cajón, que salía con 6.000 millones, después con 2.000 y ahora está en un cajón. Y ahora estamos en la agenda política desde que los presidentes autonómicos en el Senado pidieron luchar de una vez por todas contra el despoblamiento o la despoblación. Y ahora tenemos una comisionada que se ha nombrado para el mundo rural. Nosotros estuvimos ayer con ella. Fantástico cómo nos trataron, pero no tiene un euro. Consejero, para que le digas a tu comunidad autónoma, o sea, ya estamos en la agenda política y ya estamos muy preocupados todos por el despoblamiento y la despoblación, por nuestros niños, nuestros mayores, nuestras mujeres y nuestros jóvenes. Pero no hay un euro. De los 300.000 millones de presupuestos del Estado para luchar contra o mitigar la despoblación o mantenernos como estamos, aquel refrán extremeño de virgencita, virgencita, que me quede como estamos, no hay un euro. Y lo pasan a las comunidades autónomas o a Bruselas, a la PAC. Entonces nosotros discutíamos un poco ayer con ellos de estos temas. Yo he discutido mucho con la UPA y tengo ahí buenos amigos, incluido Lorenzo, porque somos paisanos y estamos ahí en la disputa en Extremadura. No estamos en la disputa de si somos de este o del otro, ¿eh? No, estamos en la disputa de
del mundo rural. Mira, Lorenzo, yo creo que el primer pilar, que tiene que ser un pilar absolutamente fuerte para atender a todos los agricultores y ganaderos y tal, del que yo no voy a hablar, tiene que ser el pilar que vosotros queráis que sea. O sea, yo no entiendo que unos señores en Bruselas sean capaces de diseñar el primer pilar sin contar o sin tener en cuenta o sin hacer lo que los agricultores y ganaderos necesitáis. Me atrevería a decir más, creo que debería ser, no sé si esto puede ser o no, por países. O sea, ¿qué tiene que ver la agricultura y la ganadería de España con la de Lituania, Letonia, Estonia, Holanda, no sé quién? O sea, yo creo que no es un tema de dinero, que también, es un tema de que sean capaces de entender los comisarios europeos cómo es la agricultura y la ganadería de este país, que tiene 17 comunidades autónomas muy diversas, y que sean capaces de poner los medios suficientes para que todos los agricultores y ganaderos tengáis las necesidades resueltas, porque, como digo antes, tenéis que mantener al mundo rural y al mundo urbano con vuestros alimentos. Tan difícil es de entender eso en una comunidad global. Nosotros lo vamos a intentar decir a los europarlamentarios el día 31, que los hemos citado a todos en Bruselas. Vamos a ir allí desde todos los países a decirles que entiendan de una vez por todas lo que está pasando en el mundo rural y a qué vamos abocados si no somos capaces de atender esto. Pero yo tengo que referirme sobre todo al segundo pilar de la PAC. Nosotros en el 2005 pedimos que hubiera un fondo en Europa para el mundo rural, un fondo fuera de la PAC. Y no lo conseguimos. Entonces se nos metió a todo lo que es diversificación económica, innovación, etcétera, dentro de la PAC. Y tuvimos muchos líos, sobre todo con Asaja, si les quitábamos su dinero, si éramos galgos, podencos. Discusiones entre nosotros para perder esfuerzos que los necesitamos para el mundo rural. Somos parte de la PAC, somos segundo pilar de la PAC. Y yo creo, y estoy de acuerdo con los consejeros, que hay que fortalecer y mucho el segundo pilar de la PAC, que yo ya ni llamaría siquiera de desarrollo rural, llamaría de desarrollo territorial. Es decir, las 250, 260 comarcas que hay en el Estado español y las 2.500 que hay en Europa, que podamos tener un segundo pilar de la PAC fuerte que complemente el primero para que podamos vivir dignamente en el mundo rural, para que tengamos esos servicios en el mundo rural. Para lo cual tiene que ser mucho más potente, no pueden ser 90.000 millones para toda Europa, no pueden ser 8.000 millones solo para España. Segundo problema, el Estado tiene que comprometerse con el segundo pilar. El Estado os ha dejado a las comunidades autónomas que cofinanciéis, que os arregléis, pero el Estado, que ponía 3.000 millones para el segundo pilar, ha hecho una trampa, va a poner 900 escasos, siempre y cuando vosotros pongáis lo que tengáis que poner. O sea, ya estamos haciendo trampa al segundo pilar de la PAC. Tercero, los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas que complementan el primer pilar de la PAC, lo tenemos que hacer nosotros en el territorio, viendo las necesidades que tenemos para mantener a los jóvenes, las mujeres rurales, los mayores, la discapacidad, la dependencia, la eficiencia energética, la innovación, la biomasa, en qué somos fuertes, todo el tema de centros tecnológicos, etcétera, todo el tema de capacidades, lo tenemos que hacer nosotros, los que vivimos en el territorio con la administración. No se ha hecho así, consejero, no lo digo en Aragón o por hacerte, no se ha hecho así. Y de hecho todos los PDR se devolvieron, en la anterior etapa, que no estáis vosotros, con 500 recomendaciones. Bueno, la Castilla-La Mancha, perdonadme, se mandó, se volvió, 500, bueno, al final hubo que aprobarlo, igual que el de Extremadura el último día, porque no había, ¿no? Los PDR los tienen que hacer los agricultores, los ganaderos, los grupos de acción local, los ayuntamientos, los ecologistas, los educadores, los sanitarios. Tenemos que definir nosotros qué queremos en el segundo pilar para complementar la calidad de vida de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros mayores en el territorio. No nos lo dejan hacer así. Se han hecho programas de desarrollo PDRs, copia y pega de los del 2004, copia y pega, que no tienen nada que ver con la realidad que queremos para el año 20. No son los programas que necesitamos. Y además con pocos medios y con una cofinanciación, a veces con dificultades de esto. Tampoco se ha tenido en cuenta lo que Europa decía para el mundo rural. Es decir,
Cuando son auditorías nos obligan y nos sancionan y tal, y cuando son recomendaciones o cuando son temas que nos interesan, son recomendaciones. Por ejemplo, Bruselas ha dicho, como el segundo pilar en algunas cuestiones es un poco escaso, súmenle el fondo social, el FEDER, fondos estructurales, para que el mundo rural pueda tener, bueno, pues una calidad de vida, súmenlo. Y nosotros nos felicitamos y dijimos, joder, un marco estratégico común para los territorios donde nos vamos a juntar y vamos a decir qué necesitamos en educación, en sanidad, en empleo, en dependencia y qué necesitamos en el primer pilar, en agricultura, en la ganadería. Eso es una estrategia realmente positiva. Y salvo Aragón, que aprobó en el Parlamento decir aquí se van a usar todos los fondos para el mundo rural, que luego no ha podido por temas de intervención sobre todo, y él lo puede explicar mejor que yo, Joaquín. Cuando hemos ido a Bruselas a decir, oiga, es que España es el único país que no está haciendo esto, que no nos está dejando usar en el mundo rural el FEDER para construir nuestras necesidades de futuro, que no nos está dejando el Fondo Social para crear empleo, para dar formación para el empleo reglada y no reglada, que no nos está dejando usar otros fondos para complementar nuestras estrategias. Que el acuerdo de asociación de español lo pone, que el marco nacional español lo pone, que estamos hablando de miles de millones de euros. Nos han dicho en Bruselas, es que no es obligatorio, es que queda al albor del Estado, es que el Estado puede hacer lo que crea, es que la comunidad autónoma puede hacer lo que crea. No nos hagan trampas. En el siguiente periodo queremos que cuando se haga un marco estratégico en el segundo pilar se le añada el resto de fondos estructurales para que junto a la PAC podamos hablar entonces de crear riqueza en el mundo rural y tal. Que a pesar de todo, y lo sabéis, a pesar de todo, la que nos ha caído encima y la que nos está cayendo, como decía Lorenzo, estamos creando el 55% del empleo que se está creando en el mundo rural. O sea, el 15% mantenemos al 85%, creamos los alimentos, hacemos la eficiencia energética, todo el tema del agua, que decía, todo el tema del medio ambiente. Y además creamos el 55% y además se nos castiga por vivir en el medio rural prácticamente sin presupuestos. Seamos serios, entonces hagamos un segundo pilar de desarrollo territorial donde junto a la agricultura y la ganadería, que son motores innecesarios, seamos capaces de darle una calidad de vida a nuestros ciudadanos. Y luego, no sé el tiempo que me queda, que no seamos laboratorio de nadie. Estaba a punto de darte el primer aviso. Tarjeta amarilla. De 12 minutos, ya termino. Simplemente a título que informativo. No seamos laboratorio de nadie más que para las cosas buenas. Me decían en Bruselas, es que hay que ver, porque claro, si hay que quitar transporte, habría que ver en el mundo... No, que lo quiten en la ciudad. Y si hay que cerrar centros de salud... Por el segundo, no, que no nos hagan a nosotros laboratorio, o si hay que cerrar escuelas, no, de una vez ya por todas, no. No podemos luchar contra el despoblamiento, la despoblación, la diversificación económica, el empleo, etcétera, si siguen haciendo lo que nos están tratando. Así que de verdad, primer pilar, lo que vosotros necesitéis, de una puñetera vez ya por todo, y segundo pilar, un desarrollo territorial complementado con FEDER y Fondo Social y FEADER, que seamos capaces de salir adelante y cumplir lo que necesitamos. Y termino, un ejemplo claro, Joaquín. Necesitamos que los jóvenes vuelvan al territorio, los que han estudiado, los mejores formados, vuelvan al territorio. No digo al pueblo, digo al territorio. Eso lo permite la PAC en el segundo pilar y lo permite pagándole un sueldo a los jóvenes para que vuelvan al territorio. Repito, pagarles un sueldo para que vuelvan al territorio, estén en el territorio, tengan una idea, un escenario de futuro, les podemos pagar hasta 70.000 euros para que hagan esa idea y después, cuando la lleven a cabo, le podemos ayudar desde el programa LEADER a montar su negocio. Bueno, yo me reuní con algunos interventores de comunidades autónomas, por encima de su cadáver, que no, solamente en Asturias se va a hacer un proyecto, hasta 25.000 euros le van a dar a los jóvenes que quieran volver al territorio, le pagan el sueldo y lo que cuesta ser autónomo durante esos años y luego pues harán su proyecto, saldrá mejor o saldrá peor. Quiere decir que todos esos temas nosotros los vamos a incorporar, se lo dimos ayer a la comisionada, se lo vamos a dar a los europarlamentarios, todo el tema fiscal del mundo rural, no podemos pagar igual que en las ciudades, muchas ideas
que tenemos para presentar, las vamos a presentar a los europarlamentarios, se las vamos a dar al comisario, se las hemos dado a la comisionada del Gobierno y estamos a vuestra entera disposición. Pero nos tenemos que revelar, si quieren que el mundo rural siga vivo y no hablar solo de despoblamiento y despoblación, un pilar primero fuerte para los agricultores y ganaderos, un segundo pilar fuerte para que todos los que vivimos en el mundo rural tengamos la misma calidad de vida que lo de las ciudades. El rol de la industria de alimentación y bebidas es fundamental en el mundo rural y en la producción agraria. De hecho, transformamos el 70% de la producción agraria y el 50% de nuestras empresas se encuentran ubicadas en el mundo rural, en los territorios, como comentaban anteriormente. Y por tanto nuestra opinión de la PAC, a pesar de las críticas, que ha tenido muchas críticas a lo largo del tiempo, es que la PAC es fundamental y tiene y va a tener, por supuesto, una razón de ser. Por tres motivos fundamentales. En primer lugar, porque articula un sector, el agroalimentario, que es un sector estratégico y único. En segundo lugar, porque fue una de las claves de la integración europea y, en mi opinión, es precisamente la política más común de la Unión Europea. Y en tercer lugar, y casi el más importante, porque evidentemente mantiene el territorio rural activo, generando, o que deberían en principio generar bienestar y empleo y vida, ¿no? La política agraria comunitaria siempre ha perseguido tres objetivos que creo que están en vigor y que todavía se pueden tener como propios objetivos, ¿no? En principio, pues tener una oferta estable de alimentos. Cuando la política agraria se inició, estaba en plena crisis de los años 50 y no había abastecimiento suficiente de alimentos, pero es que actualmente ya la FAO ha dicho que se va a tener que incrementar en un 70% la producción agraria para alimentar a más de 9.000 millones de personas más en 2050. Por supuesto, para permitir continuar y desarrollarse y modernizarse al sector agroalimentario, y también para mantener la agricultura en todas las regiones de la Unión Europea. Estos tres objetivos, que han sido desde el principio los objetivos básicos de la PAC, se han ido uniendo otros que creemos igual de importantes, como la protección del medio ambiente o el bienestar animal y otros objetivos. ¿Pero dónde nos encontramos actualmente? Pues nos encontramos con una PAC diseñada a 2020 en pleno chequeo, revisión o simplificación. Para ello, en mi opinión, tres puntos claves en esta revisión han sido la Task Force de Mercados Agrícolas, que ha tenido lugar en la Comisión Europea, donde ya han hablado de la PAC y de otros asuntos. Por supuesto, el Reglamento Ómnibus, que Lorenzo antes ha comentado, que en principio iba a ser simplemente una revisión de simplificación, pero que está yendo en su tramitación mucho más allá. Y, en tercer lugar, una consulta abierta de la Comisión Europea, que está ahora mismo finalizándose y chequeando la Comisión. Y con todo esto, ¿qué es lo que la industria piensa que necesita para enfrentarse a todos estos retos? Pues, en primer lugar, un marco financiero adecuado y suficiente. Y creemos que es un reto porque con el Brexit este presupuesto va a estar tocado, y aunque evidentemente no solo es el presupuesto, sino cómo se va a distribuir y qué objetivos tenemos y en qué nos lo vamos a gastar, el presupuesto es una cosa fundamental y creemos que tiene que ser suficiente y adecuado. En segundo lugar, una verdadera política común, donde se haga un funcionamiento real y efectivo del mercado único. Hoy por hoy están saliendo muchísimas iniciativas de ruptura de mercado único que perjudican tremendamente no solo a la industria, yo creo que también a la agricultura. Y, por supuesto, una agricultura
y un sector competitivo. Y para ello, ¿qué entendemos que puede hacer la PAC para conseguir este sector competitivo? Pues en primer lugar un enfoque integrador del campo a la mesa, ya creo que alguno de los compañeros ya lo ha comentado, que integre a toda la cadena agroalimentaria, porque todos los eslabones de la cadena nos encontramos en el mundo rural. Una mejora del funcionamiento de la cadena, el equilibrio de la cadena es muy complicado, está muy desequilibrado y se está trabajando mucho en ello. Creemos que España, aunque no lo tiene solucionado, ha dado un paso más allá del resto de Estados miembros y podría ser un ejemplo con nuestra ley de la cadena agroalimentaria y el Código de Buenas Prácticas para el resto de países. Y creemos también que dentro de la PAC, no sabemos si tiene que ser ahí la regulación, pero al menos sí el mencionarlo y recogerlo creemos que es fundamental. Y, por supuesto, una PAC orientada al mercado. El impulso a la internacionalización es fundamental. Vivimos en un mundo globalizado. Y la promoción en otros países de nuestros productos es fundamental, y creemos que la Comisión Europea, y a través de la política agraria, debe de abrir nuevos mercados para que todos podamos competir y poder desarrollarnos así. La igualdad de competencia con los productos importados está totalmente desequilibrado. Las exigencias para vender nuestros productos europeos, no solo españoles, con el resto de países, y eso habría que regularlo y que buscar un equilibrio. Y, por supuesto, conseguir una agricultura y un sector sostenible, seguro y saludable. A esto habría que añadir otros aspectos, como son fórmulas para conseguir la dinamización de las empresas. Como decía, nuestro sector se caracteriza por un porcentaje muy alto de pymes, con muy pocos empleados, muchas de estas pymes, y el conseguir dinamizar el crecimiento y la ampliación de estas empresas creemos que es fundamental y que la PAC puede ayudar a conseguirlo. Y, como no, el fomento de la innovación, la investigación y el desarrollo, que creemos que es fundamental no solo para la agricultura, sino también para la industria y para toda la cadena agroalimentaria. Básicamente eso es lo que pedimos, y, como comentaba al principio, sí consideramos que el presupuesto de la Unión Europea debería de proporcionar una financiación adecuada a la PAC, porque sin ese presupuesto no vamos a poder abordar muchas cosas, y sabemos que es un reto especialmente con la situación del Brexit. Creo que lo más importante que tenemos que tener claro sobre la PAC es que, y yo lo digo muchas veces, y os lo quiero trasladar hoy a vosotros, es que en realidad estamos hablando de una política de consumidores. Hoy estáis aquí mayoritariamente agricultores, muchos agricultores de Castilla-La Mancha, que os dedicáis a esta actividad, que generáis riqueza, que generáis empleo, crecimiento económico, que sois los responsables de que en Castilla-La Mancha la agricultura represente el 6,7% de nuestra riqueza. No hay en España una región como la nuestra en la que la agricultura tenga tanto peso, pero que además sois los responsables de mantener vivo ese medio rural. Bueno, pues a pesar de todo eso, vosotros sois una parte de la PAC. En realidad la PAC es una política de consumidores, que financian los consumidores, vosotros también, evidentemente, financiamos todos, y repercute en todos, beneficia a todos. Lo decía Alberto Marcilla en su intervención anterior a la mía. Bueno, hay que justificar la PAC, y el simple hecho de que los agricultores sois los que proveéis los alimentos de una forma muy segura. Yo siempre digo que de la forma más segura que se puede encontrar en el mundo hoy en día, que es en la Unión Europea, en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma. A pesar de eso, hay que argumentar muy bien la política para justificarla, y evidentemente eso pasa porque los consumidores se impliquen realmente en la toma de decisiones sobre lo que tiene que ser esta política en el futuro. Estamos en un momento delicado en la Unión Europea, de escasez de fondos, previsiblemente. La salida del Reino Unido, evidentemente, tendrá también su efecto sobre el resto de políticas, la PAC y el resto de políticas. Competiremos con cuestiones muy importantes como pueden ser las políticas de inmigración, los refugiados, políticas de empleo, y habrá que jugar muy bien las cartas si queremos convencer a otros gestores de otras políticas de que la PAC es necesaria y de que es imprescindible para mantener esa seguridad alimentaria, porque nos lo están pidiendo los consumidores, no los agricultores. Los agricultores
son, insisto, muy importantes, sois los más importantes, pero los consumidores son los que tienen que hacernos justificar bien esta política. Y, evidentemente, para poder argumentarla, hay que dejar muy claro qué es lo que queremos que sea la PAC. No vale decir vamos a trabajar por tener muchos fondos si no decimos para qué queremos utilizar los fondos. Creo que esta cuestión es capital. En Castilla-La Mancha lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Estamos además en un grupo con otras comunidades autónomas, Aragón entre ellas, trabajando para que desde el Ministerio se consensúe una posición española política sobre la PAC. Evidentemente las comunidades autónomas tenemos mucho que decir en una cuestión que es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Y en esa posición común a nivel nacional nosotros queremos participar muy activamente. Hemos creado en Castilla-La Mancha un foro para hablar de la PAC con todos los actores, con todos aquellos que tienen algo que decir. Hemos invitado a todo el mundo, desde los agricultores hasta los consumidores, pasando por la distribución, la industria alimentaria, el medio rural, las organizaciones ecologistas, todos aquellos que pueden ayudarnos a conformar esa posición. No tenemos muchas ideas preconcebidas, pero sí algunas cuestiones que creemos que son fundamentales para poder convencer a ese colectivo tan importante que son los consumidores, que somos todos, ¿no? Los contribuyentes, los ciudadanos europeos. Una de ellas es que la agricultura tiene que orientarse a aquellos que realmente viven de la agricultura, a aquellos que realmente generan actividad, riqueza, empleo, a los que son profesionales en el buen sentido de la palabra. No puede ser que con recursos escasos, siempre lo son, y yo insisto siempre mucho en esto, los recursos públicos, los fondos públicos son siempre escasos, no dan para hacer todo lo que quisiéramos hacer, pues siempre que esto sucede hay que fijar claramente el objetivo. Y el objetivo tienen que ser realmente los de verdad, no todos los de verdad. Habrá que definir quiénes son los de verdad, pero desde luego hay agricultores que están claramente identificados como aquellos que viven en los pueblos, que generan riqueza y empleo en los pueblos, que están yendo al campo, y creo que tenemos que focalizar nuestros esfuerzos en ese colectivo. Particularmente dentro de ese colectivo, el de los jóvenes. Es absolutamente imprescindible el relevo generacional en el campo. Yo creo que la Comisión Europea es consciente de ello y creo que la primera posición de la Comisión sobre esta futura PAC que se va a producir a finales de año va a incluir una referencia muy contundente respecto a la importancia del relevo generacional y va a intentar orientar las ayudas en esa dirección. Cuantos más fondos vayan a los jóvenes, mejor. Los que no sois jóvenes diréis, ¿por qué a nosotros no? ¿Por qué dirá el consejero que a nosotros no? Bueno, tiene que haber para todos los que son profesionales, pero evidentemente necesitamos que haya un relevo generacional. Los jóvenes son un colectivo cada vez mejor formado, que innova y que genera más riqueza y más empleo. Y evidentemente en nuestra comunidad autónoma eso es imprescindible. Por eso el compromiso que tenemos desde el Gobierno de Castilla-La Mancha para que se incorporen los jóvenes a la agricultura. Creo que es nuestra mayor responsabilidad. Lo mejor que podemos hacer por el campo es ayudar a que la gente joven se incorpore. Necesitamos visibilizar sin duda el papel de la mujer de forma clara, contundente también, como ocurre en otros ámbitos de la sociedad del siglo XXI, del 2017, con la sociedad de Castilla-La Mancha hoy. Y esto también de alguna manera tiene que estar en la PAC. La PAC puede ayudar a que todo esto se visibilice. Y habrá ayudas, y las ayudas tendrán que orientarse de una manera distinta a como están orientándose en este momento. No tiene ningún sentido que nos estemos basando en rendimientos históricos de hace 20 años que hoy en día nada representan y que lo único que causan es situaciones de discriminación de unos agricultores respecto a otros. Esto no es bueno. Tenemos que ir a un modelo en el que al menos las primeras hectáreas de una explotación tengan la misma ayuda en cualquier lugar de España e incluso de Europa. Y que posteriormente un olivarero de Andalucía tenga la misma ayuda que un olivarero de Aragón. Porque debe ser así, porque es razonable, porque el método de producción será el mismo si estamos hablando de un olivar en secano, en pendiente de bajo rendimiento. Esto es posible hacerlo, es ambicioso plantearlo, pero hay que trabajar para conseguirlo. Y si no lo ponemos por escrito, si no hacemos un esfuerzo de posición común entre todos, no convenceremos a aquellos que no quieren cambiar la situación, que quieren el inmovilismo, que no quieren avanzar y que por lo tanto van a hacernos que tengamos más dificultades para argumentar que esta política es necesaria. Tal y como está esta política, mucha gente en la Unión Europea diría que no es necesaria, que no están utilizándose los recursos públicos para conseguir objetivos que merezcan
una cantidad de fondos que en España son 7.000 millones de euros al año. Y evidentemente esos 7.000 millones de euros al año no solamente van a los agricultores, van a la industria alimentaria, que tendrá que tener un tamaño suficiente, a las cooperativas, que también lo tendrán que tener, va al medio rural, en el que es necesario hacer muchas inversiones de todo tipo, y no solamente para la agricultura y la industria alimentaria, porque si no hubiera grupos de desarrollo rural, no podríamos concebir el medio rural que tenemos en nuestro país, y particularmente en Castilla-La Mancha, y aquí particularmente en Albacete, como bien sabéis. Es necesario ese tejido que vertebra el territorio y que no solamente es sectorial, sino que también es territorial. Y la PAC puede hacerlo si hacemos las cosas bien. Y evidentemente no podemos olvidar el medio ambiente. El medio ambiente forma parte de todo en la vida, también de la agricultura, pero sobre todo del medio rural. Nuestro medio rural es nuestro mayor garante del medio ambiente ahora y en el futuro. Y los agricultores son y van a seguir siendo aquellos que conservan el medio ambiente. Tenemos que trabajar en esa dirección, hacer que el medio ambiente pese cada vez más y que sirva para argumentar y justificar a la sociedad que los agricultores necesitan ayudas públicas. Que hay una parte, como decía Alberto Marcilla, que hay una parte de lo que hacen los agricultores y ganaderos que no pagamos al hacer la compra y que hay que pagar de otra manera. Y se paga vía impuestos a través de una política como esta. Habéis podido escuchar también, con dificultad me decían, pero bueno, por videoconferencia al vicepresidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Pablo de Castro. Él no ha podido estar hoy aquí, llevamos pues penando, vamos a decirlo claramente, desde ayer por la tarde, porque bueno, se cancelaron los vuelos, el vuelo que tenía previsto desde Roma se canceló, se desplazó a Bolonia, tenía previsto otro vuelo esta mañana, se ha vuelto a cancelar. Bueno, la verdad es que el hombre ha sufrido muchísimo por no poder estar aquí con nosotros, de hecho no ha parado de poner tuits con las pantallas de los aviones y los cambios de horario y las cancelaciones de los vuelos. Él ha sido la persona que ha llevado la ponencia del reglamento ómnibus, que es la reforma intermedia de la PAC, la que se está trabajando en este momento. Y desde el Parlamento Europeo se era muy ambicioso en esa reforma intermedia. Probablemente el trabajo que se ha hecho va a ayudar a conformar la posición de la Comisión Europea en el documento preliminar de finales de año y hubiera sido una enorme oportunidad que él hubiera estado aquí. Nos va a acompañar en otoño a una jornada que vamos a organizar para culminar todos esos trabajos del Foro de la PAC en la región, para que nos acompañe también en ese proceso, porque queremos tener a aquellas personas que más nos pueden ayudar, y yo creo que en Castilla-La Mancha esto lo estamos haciendo bien, hay una enorme participación por parte de todos los colectivos, y al final tenemos que ser capaces de tener esa posición que yo decía al principio. Y finalizo ya, porque además está previsto el vino, y yo creo que, bueno, estando tanta gente como estáis hoy aquí, creo que es un buen momento de compartir el vino entre todos, compartir el vino con otros agricultores, con aquellos que han venido a hablaros en las ponencias, conmigo también, que estoy a vuestra disposición en el vino para todo lo que me queráis preguntar, y para poner de manifiesto lo importante que es que en Castilla-La Mancha haya muchos agricultores y ganaderos. El objetivo de cualquier administración, y más de esta, y particularmente mía como consejero, es que haya 140.000 agricultores y ganaderos fundamentales en una región de 2 millones de habitantes que cada día contribuyen a generar actividad económica y riqueza en nuestra comunidad autónoma. Eso que sucede hoy aquí en Albacete, que es la ciudad más grande de la comunidad autónoma, paradojas de la vida, estamos celebrando el evento más grande que se va a celebrar en España sobre la PAC en Albacete, en la ciudad más grande de la región. De alguna manera demostramos ese orgullo que tenemos como agricultores en la ciudad más grande de la región, para que también los habitantes de la ciudad sean conscientes de lo importante que es que siga habiendo agricultores. Nada más, muchas gracias a todos y a disfrutar de esto.
Abriendo Campos, un programa patrocinado por Caja Rural de Castilla-La Mancha, Campos de Llín, Excelentísima Diputación Provincial de Albacete y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.